Buenos días, les saluda Marta Olortegui, soy servidora de la SUNAFIL y el día de hoy vamos a brindar la capacitación titulada Cómo presentar una denuncia ante la SUNAFIL. Este tema es muy importante, puesto que si una denuncia no cumple con la información necesaria a fin de que los inspectores realicen correctamente las actuaciones inspectivas, esta denuncia podría devenir en un archivo. Es por eso que a través de la presente capacitación se van a brindar las pautas de qué información debe consignarse en la denuncia. Bien, para esto voy a realizar la presentación de las diapositivas. Bien, entonces, como he mencionado, es importante que la denuncia laboral presentada ante la SUNAFIL cumpla con determinados requisitos que son necesarios para que esta denuncia sea calificada con éxito y se pueda asignar un inspector a la misma para que realice las actuaciones inspectivas. Para ello vamos a abordar la base legal y en este caso vamos a contar con dos resoluciones emitidas por la SUNAFIL. La primera resolución es la resolución de superintendencia número 204-2020-SUNAFIL, que aprobó la versión 4 de la directiva denominada Servicio de Atención de Denuncias Laborales. Y la segunda resolución es la resolución de superintendencia número 304-2019-SUNAFIL, que aprobó la versión 2 de la directiva denominada Disposiciones para la presentación de denuncias laborales virtuales. En este segundo caso, ustedes pueden revisar esta resolución y van a encontrar pautas de cómo presentar la denuncia, cuáles son los datos o la información necesaria para la presentación de la denuncia. Ambas resoluciones la van a poder encontrar en la página web de la SUNAFIL. Bien, ahora para poder abordar ese tema tenemos que considerar conceptos previos. En primer lugar, ¿qué es una denuncia laboral? Una denuncia laboral es un derecho del ciudadano a través del cual éste va a comunicar a la autoridad inspectiva del trabajo, en este caso la SUNAFIL, de determinadas conductas que por acción u omisión podrían configurar como una posible infracción laboral. Ahora, ¿qué debemos entender por infracción laboral? El incumplimiento de las obligaciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo del empleador. ¿Y qué debemos entender por acción u omisión? En este caso, por acción, podemos señalar como ejemplo los actos de hostilidad que son realizados por el empleador o por un representante del empleador, o por ejemplo los actos de hostigamiento sexual. Y por omisión podemos señalar, por ejemplo, el incumplimiento de pago de las remuneraciones o el incumplimiento de pago de los beneficios sociales. Ahora, ¿quién es denunciante? Denunciante es aquella persona que comunica a la autoridad inspectiva del trabajo aquellos hechos que conociera contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En ese sentido, un denunciante puede ser un trabajador, un extrabajador, una organización sindical y, de manera general, cualquier persona que sepa, que tenga conocimiento de una posible infracción laboral. Y finalmente, ¿quién es denunciado? Denunciado va a ser la persona natural, jurídica u otras formas asociativas contra quien se dirige una denuncia laboral. Un denunciado va a ser la persona a la cual se le atribuye la comisión de una infracción laboral. Ahora, ¿cuál es la competencia de la SUNAFIL? Como sabemos, la SUNAFIL tiene la función de vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y las condiciones contractuales en el orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo que se refieren al régimen común, el Decreto Legislativo 728, el régimen general de la actividad privada, o a regímenes especiales, como por ejemplo el régimen de los trabajadores del hogar o de construcción civil, los trabajadores agrarios, por ejemplo, también, o los trabajadores de una micro o una pequeña empresa. No obstante, las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo también tienen competencia para realizar esta función, la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia sociolaboral y de seguridad y salud del trabajo.
Y esto va a encontrarse en la resolución ministerial número 311-2020-TR, que es una resolución que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, a través del cual se encuentra un listado de microempresas que van a ser fiscalizadas por los gobiernos regionales durante el año fiscal 2021. En este listado de microempresas vamos a considerar el término microempresa a aquellos empleadores que cuenten con trabajadores entre 1 a 10 trabajadores registrados en la planilla. Bien, como nosotros sabemos, también existe el régimen laboral especial de la microempresa, que para que se pueda encontrar dentro de este régimen se tiene que registrar en el REMIPE. Pero esta es una situación distinta. Simplemente si se encuentra a un empleador que tenga de 1 a 10 trabajadores, va a poder ser incluido en esta lista de microempresas, siempre y cuando las competencias de los gobiernos regionales no hayan sido transferidas a la SUNAFIL. Entonces, si mi empleador se encuentra dentro de este listado de microempresas, la denuncia no se va a presentar ante la SUNAFIL, sino se va a presentar ante el gobierno regional. En este caso, se va a tener que verificar en el gobierno regional cuáles son los canales para la presentación de la denuncia laboral. ¿Quiénes están legitimados para presentar denuncias? Como ya he señalado, puede presentar una denuncia tanto el trabajador, el ex trabajador, la organización sindical y en general cualquier persona que pueda evidenciar hechos contrarios al ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Ello sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación se considere sujeto del procedimiento. Ahora, ¿qué es la reserva de identidad? La reserva de identidad va a ser una garantía al derecho, por el cual la autoridad administrativa va a la reserva de la identidad del denunciante. Ello con la finalidad de proteger al denunciante de posibles represalias en su contra, por lo cual el denunciado no va a tener conocimiento de los datos personales de la persona que realizó la denuncia. No obstante, para determinados casos va a ser posible realizar la reserva de identidad, el levantamiento de la reserva de identidad, el mismo que debe ser de manera expresa por el denunciante. Tiene que estar especificada en la denuncia su autorización para que se realice el levantamiento de la reserva de identidad. Estos casos son, por ejemplo, la verificación del despido arbitrario. En caso el trabajador desee que el inspector se acerque a su centro de trabajo a verificar el posible despido arbitrario, va a tener que consignar en su denuncia el levantamiento de la reserva de identidad. Lo mismo ocurre para el caso del otorgamiento de constancia de cese, cuando se desea retirar los depósitos de la compensación por tiempo de servicios, o cuando este denunciante tenga calidad de ex trabajador. En ese caso tiene que autorizar de manera expresa el levantamiento de la reserva de identidad. Y en general cualquier otra materia donde resulte necesaria la individualización del trabajador. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si es que se presenta una denuncia, por ejemplo, por otorgamiento de constancia de cese y en la denuncia no se ha manifestado la voluntad de que se levante la reserva de identidad? En este caso, lo que va a hacer la SUNAFIL es requerir al denunciante en un plazo de 2 días hábiles para que éste pueda manifestar su deseo de levantar la reserva de identidad. En caso no lo manifieste dentro del plazo otorgado, esta denuncia podría ser archivada. Sería archivada. Es por esto que es necesario observar el tema de la reserva de identidad y también de revisar constantemente el correo electrónico que sea consignado en la denuncia, puesto que si la SUNAFIL desea requerir mayor información o si desea que se subsane algún tema referido a la denuncia, lo va a requerir a través del correo electrónico que ha sido consignado en la denuncia. Ahora, también tenemos un levantamiento de la reserva de identidad de oficio. Cuando se trate, por ejemplo, de una verificación por un accidente de trabajo, o por enfermedad profesional, o cuando se trate de actos de hostilidad o de hostigamiento sexual, también por discriminación. En estos supuestos, la autoridad inspectiva de trabajo de oficio va a levantar la reserva de identidad que la levante, sino que la misma autoridad inspectiva de trabajo lo va a hacer. Y finalmente también el levantamiento de la
va a tener que presentar el domicilio y número de DNI, carnet de extranjería u otro autorizado por ley del denunciante. El correo electrónico de contacto, esto a fin, como ya he mencionado, de que se realicen las notificaciones al correo electrónico del denunciante. Un número telefónico celular y o fijo del denunciante. También se tiene que consignar la razón social, la denominación o nombres y apellidos del empleador denunciado. La razón social si es que se tratara de una persona jurídica y los nombres y apellidos de tratarse de una persona natural con negocio. También se tiene que consignar la dirección y horario del centro de trabajo objeto de la denuncia. En este caso, es recomendable que se pueda consignar en la denuncia alguna referencia de cómo encontrar la ubicación del centro de trabajo. Y también, cuando uno ingrese su denuncia, te brinda la facilidad de que puedas adjuntar un croquis a efectos de que al inspector le sea más fácil llegar al centro de trabajo y realizar las actuaciones inspectivas. Entonces, es recomendable que además de consignar la dirección, también se pueda adjuntar un croquis y se brinde mayor referencia, por ejemplo, que queda frente a un hospital o frente a determinado restaurante, etc. Un tema que es de vital importancia para que la denuncia sea calificada con éxito es que se brinde una descripción detallada de los hechos denunciados como constitutivos de infracción laboral. En este sentido, se tiene que realizar una descripción ordenada y precisa de los hechos denunciados. Por ejemplo, si uno denuncia el incumplimiento de pago de las remuneraciones, tendría que señalar cuándo inició el vínculo laboral, desde cuándo no se realiza el pago de las remuneraciones, a cuánto asciende la remuneración. Cualquier dato que sea importante para que el inspector pueda realizar las actuaciones inspectivas debe ser consignada en la denuncia. Ello a fin de brindarle mayores herramientas al inspector para que pueda realizar una correcta inspección, una correcta fiscalización y para que sepa qué requerirle al empleador. Entonces, va a ser muy necesaria la ayuda del denunciante y que consigne en su denuncia los datos de manera clara, la información de modo claro y preciso. En este caso, también en la denuncia se va a tener que señalar que no se encuentra tramitada la cuestión litigiosa en sede judicial o en Ministerio Público o Tribunal Constitucional, cuando se basen los mismos hechos y actos objeto de denuncia. Y también tiene que haber un compromiso del denunciante a brindar información. Como ya he señalado, va a ser importante que se pueda señalar un correo electrónico y a través de ese correo electrónico el inspector puede requerir mayor información. Entonces, el denunciante tiene que encontrarse comprometido con esta denuncia, revisar constantemente el correo electrónico y facilitar la información que pudiera ser requerida por el inspector de trabajo. Bien, como ya he mencionado, es importante que se realice una descripción detallada de los hechos denunciados. En este caso se debe precisar la materia, por ejemplo, si se trata de un incumplimiento de remuneraciones o incumplimiento de beneficios sociales, actos de hostilidad, por ejemplo, o si es una denuncia por hostigamiento sexual, una verificación por un despido arbitrario, un incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que precisarse cuál es la materia que estamos denunciando. ¿Cuál es la fecha? Por ejemplo, si se produjeron actos de hostigamiento sexual, ¿cuándo se produjeron? ¿Quién los cometió? ¿Quiénes fueron testigos de este hecho? El lugar, ¿no? Si se produjo en determinada sede del centro de trabajo, y los periodos de corresponder, por ejemplo, para el caso del pago de los beneficios sociales. No me pagaron gratificaciones, por ejemplo, de julio 2019, tampoco de diciembre 2020. Entonces tiene que determinarse de manera clara y precisa qué estás denunciando, cuáles son los incumplimientos que advertiste en el empleador y el modo en que se produjeron, así como otras circunstancias que se consideran relevantes para la investigación. En ese sentido, se debe realizar una exposición precisa, ordenada, coherente y fundamentada. Una descripción clara y puntual de los hechos colabora a que la inspección de trabajo pueda realizar un proceso eficiente y eficaz. Y de ser posible, adjuntar documentación o evidencia necesaria relacionada a los hechos denunciados que permita su evaluación y subsecuente verificación. En este caso, por ejemplo, si es un trabajador que ha emitido recibos por honorarios, es un locador de servicios entre comillas.
Sin embargo, en la realidad de los hechos, por el principio de primacía de la realidad, se advierte que existe subordinación, remuneración y prestación personal de servicios, que son los elementos de un contrato de trabajo. Presenta su denuncia ante la SUNAFIL. ¿Qué tendría que decir? Tendría que decir, por ejemplo, yo ingresé a laborar con fecha tal, yo presto servicios para esta persona, realizo estas actividades y he observado que me descuentan por tardanzas, tengo que marcar mi hora de ingreso y de salida, constantemente me están enviando memos, tengo un correo electrónico institucional. Entonces, todo lo que he mencionado va a poder evidenciar que efectivamente existe un vínculo laboral. Entonces, no se trataría de un prestador de servicios o un locador de servicios, sino de un trabajador. Y además de señalar esto en la denuncia, también se tiene que agregar documentación. Entonces, no solo bastaría con que se adjunte a la denuncia los recibos por honorarios, sino que también sería necesario, si es que el trabajador dice que constantemente se le envían correos electrónicos, sería necesario también que adjunte esos correos electrónicos que han sido enviados. Si, por ejemplo, dice que se le cursan memorándums, otorgándole alguna sanción, también sería bueno que lo anexe, sería necesario e importante que lo anexe a la denuncia. Si dice que cuenta con un photocheck que lo identifica como trabajador de la empresa, sería de vital importancia que lo pueda anexar a su denuncia. Todos estos documentos van a ser necesarios para que el inspector sepa claramente cuál es la situación del denunciante y cuando se acerque a realizar las actuaciones inspectivas requiera información puntual al sujeto inspeccionado a fin de que se pueda verificar que hay un vínculo laboral. Entonces, el inspector requiere del apoyo y del compromiso del denunciante a efectos de que la denuncia sea calificada de modo correcto y a fin de que las actuaciones inspectivas se realicen de manera eficiente y eficaz. Mientras más medios probatorios tenga el inspector, mientras más información tenga el inspector sobre la denuncia, va a ser más eficiente y eficaz su trabajo. Por eso es que hacemos bastante hincapié en este detalle de que se pueda realizar una descripción detallada de los hechos denunciados. Esto también considerando que si no se explica o no se exponen los hechos de manera clara, digamos, hay ambigüedad, hay contrariedad entre lo dicho y los documentos que está presentando, o no precisa, por ejemplo, cuáles son las fechas o cuál es la materia, los periodos, el lugar. En este caso, se puede observar esta denuncia y si es que no se subsana dentro del plazo establecido, pues finalmente esta denuncia va a ser archivada. Y lo que no queremos en la SUNAFIL es que las denuncias se archiven por motivos de que no se brindó mayor información respecto de la denuncia, de que no se brindó información clara sobre la denuncia. Es por eso que es necesario el compromiso de los denunciantes, de los ciudadanos, al momento de presentar una denuncia ante la SUNAFIL. Ahora, ¿cuáles son los medios de recepción de denuncias laborales? Las denuncias ante la SUNAFIL deben ser presentadas a través del sistema de denuncias virtuales, alojados en el portal web de la SUNAFIL. Como sabemos, la página web es www.gov.pe/SUNAFIL. A través de esa página web van a poder realizar sus denuncias laborales. Y esta denuncia la van a poder realizar desde cualquier lugar en el cual ustedes se encuentren, incluso a cualquier hora. Usualmente preguntan los usuarios, ¿puedo realizar mi denuncia a las 8 de la noche o a las 11 de la noche? Y si es posible. No es necesario o no se rige la recepción de denuncias a un determinado horario, por ejemplo, de 8:30 a 5:30. No. En el caso de las denuncias laborales que se presenten de manera virtual, pueden ser durante las 24 horas del día, cualquier día, un domingo, un feriado, y desde el lugar en el cual se encuentre el denunciante. Bien, ahora vamos a explicar cuáles son los pasos para la presentación de una denuncia. Por favor, tomar atención. El primer paso es ingresar a la página web www.gov.pe/SUNAFIL y buscar en la página web la opción que diga denunciar incumplimientos de una empresa privada. Encuentra esta opción y le da clic. Luego se va a abrir otra ventana en la cual se van a señalar cuáles son los términos generales y usted tiene que leerlos, cuáles son los
términos generales a considerar para la denuncia. Y, por ejemplo, se van a encontrar dentro de estos términos generales que se debe indicar la dirección del centro de trabajo donde se prestó servicios. O, por ejemplo, que su denuncia es confidencial y que, por ejemplo, como ya lo he señalado, que en caso de hostilidad, accidente de trabajo o discriminación, se va a realizar el levantamiento de la reserva de la identidad. También se va a señalar en estos términos generales que se debe cumplir con señalar un correo electrónico y un número de teléfono celular a efectos de que se pueda realizar una comunicación con la SUNAFIL o de manera específica con los inspectores de la SUNAFIL, en caso se requiera mayor información respecto de su denuncia. Bien, una vez que puso acepto términos generales, se va a abrir otra ventana en la cual va a tener que señalar cuál es el régimen laboral. En este caso tendría que consignar que se trata del decreto legislativo 728 y va a tener que precisar cuál es el número de RUC del empleador. Una vez que digite usted el número de RUC del empleador, le va a aparecer al costado cuál es la razón social de la empresa. Usted corrobora que los datos estén correctos y continúa llenando. Y va a precisar la localización del centro de trabajo, en qué departamento, provincia y distrito se encuentra el centro de trabajo. Una vez que se validen estos datos, se va a solicitar que el denunciante señale cuál es el documento con el cual se va a identificar. Podría ser, por ejemplo, el documento nacional de identidad o el carnet de extranjería, el carnet de solicitud de refugio o el PTP, que es el permiso temporal de permanencia en el caso de los trabajadores venezolanos. Bien, entonces usted va a registrar estos datos, va a registrar un código de verificación, un dígito verificador en el caso del documento nacional de identidad, el DNI, y si todo está correcto, posteriormente se le va a pedir que ingrese sus datos, como apellido paterno, materno, nombre y género. Bien, ahora el paso 3 va a hacer que usted llene sus datos, cuál es el departamento en el que se encuentra, la provincia, el distrito, su dirección actual, el teléfono fijo, el teléfono celular y el correo electrónico. Como hemos dicho, es importante que se señale un teléfono celular y un correo electrónico para que se pueda comunicar con el inspector y esté atento en caso el inspector requiera mayor información o en caso se haya observado su denuncia y se requiera que subsane algún dato o alguna información consignada. Y también se va a solicitar información sobre los datos laborales. En este caso, cuál es su fecha de ingreso, cuál es su cargo, la remuneración que usted recibía, cuál es su jornada y horario de trabajo, y una pregunta importante, que es si desea realizar el levantamiento de reserva de identidad. ¿Y qué es esto? Como ya lo he señalado, si uno levanta la reserva de su identidad, va a ser posible que el inspector tome conocimiento y no se va a proteger su identidad frente al denunciado. Entonces usted va a tener la opción de levantar la reserva o no. Y como hemos dicho ya, en determinados casos sí va a ser necesario que realice la reserva de identidad. En este caso, por ejemplo, se señaló que podría ser por una verificación de despido arbitrario o para la solicitud de una constancia de cese. Bien, también se va a consignar los datos del empleador, como por ejemplo el departamento, la provincia y distrito en el cual se encuentra, la dirección, referencias, si está frente a un hospital, si está frente a un restaurante y adjuntar croquis. Sería conveniente que si se tiene un croquis para que se pueda ubicar de manera correcta cuál es el centro de trabajo en el cual usted se encontró laborando, se pueda adjuntar un croquis y en este caso tendría que ser en un formato PDF. Bien. Finalmente va a tener que agregar las materias objetos de denuncia. Como hemos dicho, podría ser una denuncia por incumplimiento de pago de remuneraciones, por acto de hostilidad, incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo, hostigamiento sexual. Usted va a tener que detallar de manera clara y precisa cuál es el motivo de su denuncia. Va a tener que observar, como ya lo he mencionado, fechas, periodos, materia, circunstancias, lugar. Si hay testigos, señalar cualquier información que usted considere es relevante para que el inspector pueda realizar su labor de manera
eficaz, de manera rápida, adiciónelo a la denuncia. Y también presentar documentación que sustente lo dicho. Como ya he mencionado, ¿no? Si se trata de un locador de servicio que en la realidad de los hechos es un trabajador, porque tiene un horario de trabajo, tendría que anexar, por ejemplo, un registro de las asistencias o un memorándum de descuentos por tardanza o los correos electrónicos que diariamente les llegan por parte de la empresa, o la foto de su carnet de identificación como trabajador, o la foto si es que le han entregado un uniforme que lo representa o que lo identifica como trabajador. Todos estos medios probatorios tienen que ser adjuntados a la denuncia. Mientras más medios probatorios se adjunten, va a ser mejor para que se realice una correcta inspección laboral. Bien, una vez que se ha llenado todos los campos que he señalado, se va a elegir la opción que dice enviar. Bien, y una vez que se envíe, se va a emitir una constancia que usted va a poder imprimir desde la misma plataforma de la SUNAFIL y que además va a ser enviada a su correo electrónico, al correo electrónico que consignó en su denuncia. Asimismo, se le va a indicar cuál es el número de hoja de ruta asignado a su denuncia. Usted tiene que considerar este número de hoja de ruta porque con este número de hoja de ruta usted va a poder verificar cuál es el estado de su denuncia, pudiendo ingresar a la plataforma de la SUNAFIL, consulta tu trámite, para que pueda verificar cuál es el estado de su denuncia, y también podría hacerlo llamando a la central de la SUNAFIL para el caso de Lima Metropolitana, a fin de que le puedan brindar mayor información respecto del estado de la denuncia. Bien, ahora, ¿cuáles son los medios de recepción de denuncias laborales? Como hemos dicho, las denuncias laborales se presentan de manera virtual, pero ¿qué pasa si acudes a las instalaciones para presentar una denuncia? En este caso, se va a hacer uso del servicio de orientación, a través del cual servidores de la SUNAFIL van a verificar la competencia en base a la información que le dé el denunciante o el ciudadano. Se va a verificar, por ejemplo, si es competencia de la SUNAFIL o de un gobierno regional. También se va a atender respecto de la forma más adecuada de presentar su denuncia. Se le va a brindar información sobre que es preciso mencionar mayores detalles de la denuncia, por ejemplo, informar sobre la posibilidad de levantamiento de reserva de identidad también y de los casos en que es necesario realizar el levantamiento de reserva de identidad, como hemos dicho, para una verificación por desvío arbitrario o la solicitud de que se emita una constancia de cese. Bien, entonces se va a asistir al ciudadano para el registro de la denuncia en el portal web. Y una vez que se han llenado todos los datos para la denuncia, se va a entregar la constancia de registro y también el envío a correo electrónico. Entonces, las denuncias, si es que fueran presentadas de manera, o bueno, si es que el ciudadano acude a las instalaciones de la SUNAFIL, va a encontrar el servicio de orientación por el cual el servidor lo va a ayudar a que se pueda registrar esa denuncia en la plataforma de la SUNAFIL. Bien, ahora como he mencionado antes, el número de hoja de ruta que se consigne una vez que se registre la denuncia es importante, puesto que con este número de hoja de ruta se va a poder hacer un seguimiento del trámite, un seguimiento del estado de la denuncia o del caso. En este caso va a tener que ingresar también a la página web de la SUNAFIL. La página es www.gov.pe/SUNAFIL y va a encontrar en la página principal una opción que dice seguimiento de trámites. Usted hace clic en seguimiento de trámites y digita el número de hoja de ruta. También le van a solicitar información de la intendencia en la cual se encuentra su denuncia. Usted llena esa información, un código le va a aparecer para que usted lo digite y va a poder verificar usted cuál es el estado de la denuncia. Y también puede solicitar información del estado de trámite en el caso de la Intendencia de Lima Metropolitana, comunicándose a la sede central de la SUNAFIL. El número es 01-390-2800. Marca la opción 2 y le van a brindar información del estado de trámite de la denuncia laboral presentada ante la SUNAFIL, en el caso de la Intendencia de Lima Metropolitana.
Verificación de despido arbitrario. Como ya hemos dicho, el denunciante también puede presentar una denuncia para que se realice una verificación de despido arbitrario. Y en este caso es necesario informar que las solicitudes de verificación de despido arbitrario que contengan una constatación policial emitida por la Policía Nacional del Perú, se va a emitir una respuesta señalando que ya se ha dado cumplimiento a la verificación. Esto considerando que tanto la SUNAFIL como la Policía Nacional del Perú gozan de facultades verificadoras independientes. En ese sentido, si es que ya se tiene una constatación policial de parte de la Policía Nacional del Perú en la cual se consigna que ya se realizó la constatación, valga la redundancia, de un despido arbitrario, ya no sería necesario acudir a la SUNAFIL para solicitar una verificación de despido arbitrario, puesto que ya se realizó esta diligencia con la Policía Nacional del Perú. Y en ese caso se va a emitir una carta señalándole lo que acabo de precisar, que la PNP también tiene facultades verificadoras. Bien, y en caso no se haya realizado una constatación por parte de la Policía Nacional de Perú, como mencioné y he venido reiterando, para el caso de verificación de despido arbitrario se requiere el levantamiento de la reserva de identidad. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir en caso el denunciante realice una denuncia maliciosa? Presente una denuncia falsa e infundada sabiendo de que no se ha cometido el hecho denunciado del incumplimiento. En ese caso se van a poder atribuir responsabilidades legales, puesto que ha habido una mala fe, una mala intención del denunciante a efectos de presentar una denuncia. Y también se van a tener responsabilidades legales si es que se simulan pruebas o indicios de la comisión de un incumplimiento que puedan servir de motivo para un procedimiento de investigación administrativa. Bien, ahora es importante señalar también esto, y es que las denuncias que se presenten ante la SUNAFIL son gratuitas. La tramitación de las denuncias es totalmente gratuita. Entonces, los funcionarios y servidores civiles se encuentran prohibidos de solicitar pago alguno por los servicios de orientación y tramitación de denuncias. Usted cuando se acerque a la SUNAFIL, en caso requiera el servicio de orientación que hemos mencionado, debe saber que ese servicio se brinda de manera gratuita. No tiene que pagar ninguna tasa, no le tiene que pagar algún dinero a los funcionarios o servidores civiles que lo atiendan. Las denuncias son gratuitas. También las consultas sobre el estado del trámite de las denuncias también es gratuita. Así que no se requiere el pago de una tasa o cuota u otro incentivo. Bien, así hemos acabado la presente capacitación. Como he mencionado, por favor, tomar en cuenta la información que se ha brindado, tomar en cuenta que mientras más medios probatorios se adjunten a las denuncias, va a ser más eficiente la labor del inspector de trabajo, va a ayudar a que el inspector de trabajo realice una labor eficaz y eficiente, y también si brinda mayores detalles relevantes de su denuncia. Considerar la materia de la denuncia, los periodos que está denunciando, el lugar donde ocurrieron los hechos, etc. Bien, ahora vamos a ver si es que existen consultas que atender. Bien, pero antes de esto quería acotar que en caso tenga dudas o consultas sobre sus derechos laborales, sobre el tema de cómo presentar una denuncia, puede escribirnos al aplicativo SUNAFIL Responde, que se encuentra alojado en la página web de la SUNAFIL, donde gustosamente le van a poder atender consultores laborales. Bien, ahora vamos a ver si hay consultas.
Bien, aquí nos preguntan, si una empresa no cumple con lo requerido en las cartas inductivas, ¿se genera un acta de infracción o una orden de inspección? En este caso se generaría una orden de inspección a efectos de que se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Y si es que realizadas las actuaciones inspectivas se verifica o se evidencia que existen incumplimientos, en este caso, el inspector remitiría un acta de infracción. Aquí hay una segunda pregunta. ¿Los bonos ganados y no pagados por tu empleador se puede denunciar o no? Sí, si es que existe algún concepto que se haya incluido en un contrato de trabajo y que no fuera pagado por el empleador, se configura como un incumplimiento de las obligaciones sociolaborales y pueden ser denunciados ante la SUNAFIL. Sobre esto es preciso mencionar que se tendría que brindar mayor información, sobre los bonos. ¿Cuál es este concepto de bonos? ¿A cuánto asciende? ¿Cuáles son las fechas en las cuales no se ha pagado este bono? Y cualquier otra información que sea importante para que el inspector pueda realizar de manera correcta la labor de fiscalización. Acá hay otra pregunta. ¿Qué debo hacer si trabajé casi 6 años en educación y me despidieron sin comunicarme? En este caso debemos considerar que si es un trabajador indeterminado, tiene protección contra el despido arbitrario. Si es que ha sido despedida y no se inició un procedimiento de despido, por ejemplo, por falta grave, por la comisión de una falta grave del trabajador, se trataría de un despido arbitrario, razón por la cual esta persona puede presentar una denuncia a efectos de que se realice una verificación por el despido arbitrario. En este caso es importante mencionar que el denunciante debe levantar la reserva de identidad. Bien, Sarita Rojas nos pregunta, ¿puedo hacer una denuncia anónima? En este caso es preciso mencionar que no sería una denuncia anónima, sería una denuncia con reserva de identidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno presenta una denuncia anónima, entendemos por anónima que no se presenta información de sus datos personales. En este caso no es una denuncia anónima, sino una denuncia con reserva de identidad, porque los datos personales sí tienen que ser registrados en la denuncia, pero esos datos van a ser guardados, van a ser protegidos a efectos de que el denunciado no tenga conocimiento de quién presentó la denuncia. Entonces, sí se va a resguardar la identidad del denunciante, pero va a tener que consignar sus datos personales en el momento en que registre su denuncia. Aquí Noel Enríquez nos pregunta, ¿cuánto es el plazo para poder denunciar horas extras en prácticas profesionales? En el caso de los practicantes profesionales, como se encuentran bajo una modalidad formativa laboral, no son trabajadores y las horas extras solamente se configuran para los trabajadores. En este caso sí habría un abuso, puesto que se debería respetar las horas de prácticas profesionales. Si es que está practicando, si es que se encuentra en la empresa un tiempo adicional al fijado en el convenio de prácticas, puede presentar una denuncia ante la SUNAFIL para que se realice las actuaciones inspectivas pertinentes. Pero no se realizaría o no se usaría el término horas extras porque ese término es solo para los trabajadores y los practicantes no tienen calidad de trabajadores. Bien, nos pregunta Victoria Carranza, ¿qué sucede después de la verificación del despido arbitrario? Una vez que se ha verificado el despido arbitrario, se emite una constancia, un acta de verificación de despido arbitrario, en el cual el inspector va a señalar
cuál es la información que ha brindado tanto el denunciante como el denunciado. Si el denunciante señaló que se produjo un despido arbitrario, esta información va a ser consultada al denunciado y en base a lo que éste consigne o la información que éste brinde, toda esta información va a ser trasladada o reflejada en esta acta de verificación de despido arbitrario. Posteriormente, ¿qué podría hacer el denunciante? Acudir a la vía judicial en caso desee que se realice el pago de una indemnización por un despido arbitrario o, en todo caso, una reposición. Si es que desea la reposición, podría también acudir a la vía judicial. Bien. Roger Soto nos pregunta, ¿la denuncia solo procede vía virtual o también puede ser presentada de manera presencial? Como hemos señalado, las denuncias se presentan de manera virtual a través de la plataforma de la SUNAFIL. Pero si el ciudadano se acerca de manera presencial a las instalaciones de la SUNAFIL, va a encontrar el servicio de orientación, en el cual servidores de la SUNAFIL lo van a orientar en la presentación de esta denuncia. El servidor va a registrar la denuncia de manera virtual y le va a entregar una constancia al ciudadano de una vez que la denuncia haya sido registrada. No es como antes que, por ejemplo, tú te acercabas a mesa de partes y presentabas tu denuncia de manera física. No. Ahora las denuncias son virtuales y las puedes realizar tú desde tu domicilio o desde el lugar en el cual te encuentres, y si en todo caso requieres mayor orientación o información o no sabes qué datos consignar en tu denuncia, te puedes acercar a las instalaciones de la SUNAFIL y a través del servicio de orientación, servidores te van a brindar mayor información sobre cómo presentar y registrar tu denuncia de manera correcta. ¿Bien? Bien. Entonces, estas son todas las consultas que han llegado. Espero que la información le haya sido útil. Por favor, consideren, nuevamente reitero porque es importante, que si una denuncia no tiene información clara y precisa, si no consignas datos importantes como por ejemplo fechas, periodos, materias, lugar, circunstancia, esta denuncia puede ser observada y posteriormente, si es que tú no cumples con subsanar las observaciones en el plazo que te otorgue la SUNAFIL, podría culminarse con el archivo de la denuncia. No queremos que las denuncias presentadas culminen en el archivo, por eso se brinda la presente capacitación y por eso pedimos a los ciudadanos mayor compromiso en el momento de la presentación de las denuncias. Reflejen o consignen mayor información en la denuncia y si tienen medios probatorios, adjúntelos a la denuncia. Existe esa posibilidad en formato PDF para poder ayudar al inspector a realizar las actuaciones inspectivas, a realizar la fiscalización. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.